Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Otra vez aquí, desde nuestro hogar, transmitiendo en vivo este programa que hemos dado a llamar el Maná Diario. Así que vamos a ir esperando mientras los hermanos se conectan. Así que bueno, ahí ya, allá está el hermano siempre ahí firme, el hermano también Walter, bueno, que siempre se conecta temprano. Y bueno, ya van a ir apareciendo los hermanos allí. Es temprano todavía, pero queremos dar tiempo allí. Saludos, Walter, Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Y bueno, así que vamos a ir de a poquito, esperando que todos los hermanos se conecten, para poder empezar a hablar de la palabra de Dios. Una vez más, allí saludamos al hermano Johnny. Está Johnny, Dios te bendiga, Johnny. También está Emanuel mirando. Bueno, se van a ir conectando de a poquito y yo calculo que más o menos eso de las 6 ya es donde están. A las 6, a las 8. A las 8. Yo estaba pensando en el horario del domingo. Más o menos a las 8 sabemos que... Sí, hace frío, hermano Walter. La verdad que hace frío. Acá está prendido el calefactor. Acá adentro está lindo porque prendimos el calefactor hoy temprano porque hacía frío. Es un noveno piso, imagínense en el viento. Si la imagen se pone por ahí muy clara, es por la cámara frontal del celular que busca foco. Busca foco y a veces se pone clara. No es que nos estamos por evaporar e irnos con el Señor, sino es de que es una falla de la cámara frontal que hace eso, ¿no? Como que nos ilumina, ¿no? Y bueno, por ahí eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero por ahí el Señor, ¿no? El Señor que está iluminándonos así. El Espíritu Santo. En casa también lo prendí, dice. Bueno, vamos a hacer, mientras que hacemos un poquito de tiempo, bueno, también queríamos hacer un pequeño comentario, no nos vamos a ir mucho del tema, pero es también por las distintas voces que se están escuchando, ¿no? Los distintos mensajes que hay, distintos videos. Sabemos, como decíamos la otra vez, que Dios está trabajando en este silencio, pero el enemigo también trabaja, y usa diferentes formas, ¿no? Podríamos decir, para atemorizar, para sembrar el pánico. Nosotros tenemos que estar tranquilos y confiados y posicionados en la roca, plantados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a guardar, el que nos va a proteger, y Él nos da la seguridad, ¿no? Amén, amén. Y siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad en este tiempo, porque hay muchas voces que están hablando, pero no todas las voces son las voces de Dios. Amén. Hay una sola voz de Dios, y la de su Espíritu Santo, y es la que nosotros tenemos que escuchar. Así que déjese guiar por el Espíritu Santo, de que de ninguna manera el enemigo lo perturbe. Amén, amén. O sea, cierre sus oídos a esas voces y abra sus oídos a la voz del Señor, porque el Señor nos puede exhortar, nos puede hablar fuertemente, pero siempre nos va a dar esperanza, siempre nos va a alentar y siempre nos va a fortalecer. Así, todo lo demás, hermano, tomémoslo con pinza, tomemos lo bueno y desechemos lo malo, como siempre decimos, ¿verdad? Amén, amén. Sí, saludamos al hermano Roberto Roda, allí que nos está viendo. Saludo, un abrazo grande. Al hermano Roberto PC, también al pastor, al consiervo allí de Estados Unidos. A la hermana Claudia, Dios te bendiga, amén, Claudia. Amén, Claudia. A vos y a tu familia. Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos. La vida de Janet desde Perú. Amén. Nos está viendo. Y bueno, sí, apareció un video que anda en las redes, que es de un diácono de la Iglesia Católica, bueno, que habla montones de incoherencias y no sabemos si está del lado de Dios, del lado de Trump, del Bienvenido, Juliana y Gaby. Amén. Amén. No sabemos de qué lado está porque no se explica bien. Habla de la inteligencia de Donald Trump, pero también se olvida que Donald Trump dio a entender de que el desinfectante, si se pudiera inyectar, se podría combatir el coronavirus. Dijo en una cosa tan de los pelos que mucha gente se intoxicó por beber o inyectarse desinfectante, ¿no es cierto? Para terminar con esto que dijo él, que era una gripe china, ¿no? Una gripe china y que iba a pasar. Y bueno, vemos los resultados en Estados Unidos, ¿no? También hay otro video que anda circulando, que es de un pastor muy conocido de Estados Unidos, que me lo mandaron hace poquito también,
un pastor no sé, centroamericano, pero está en Estados Unidos. Y este pastor, bueno, también salió a hablar de la conspiración del gobierno unido, de los Illuminati, del gobierno del anticristo y no sé de cuántas cosas más, y acusando a Bill Gates de una gran conspiración de Bill Gates y no sé cuántos más, de un grupo de 12 personas que son los que están invirtiendo para hacer esta vacuna con un chip, que es el chip del diablo, el 666, y bueno, no sé cuántas cosas más, lo estuve escuchando recién, sorprendiéndome, ¿no? De un siervo que en algunas partes, bueno, parece que predicaba bien la sana doctrina, pero me dejó de hacer gracia cuando él recibió una profecía sobre su vida y sobre la iglesia, de que iba a ser una iglesia para 10.000 personas. Hacía poco había fallecido su esposa, no fue muy tardo para casarse de nuevo, porque fue muy criticado por eso, porque se casó muy rápido, con otra, creo que no sé si era la secretaria, y él recibió una profecía donde el profeta le trae una profecía de que tenía que edificar un templo para 10.000 personas, 10.001, dijo que tenía que dejar un asiento vacío para el espíritu de su esposa. Y bueno, él no rechazó esa profecía, la tomó, no fue capaz, no dijo en ese momento, no. Cuando uno recibe una profecía, espiritismo. De eso es espiritismo, ¿cierto? Si vos vas a creer de que tenés que hacer algo así, vas a dejar un asiento vacío para el espíritu de tu esposa, entonces no sé qué estás creyendo. Entonces, claro, uno tiene que tomar este tipo de palabras que salen en las redes y analizar de quién viene. De quién viene, quién es el que la trae. Este católico apostólico romano, dice él, bueno, trajo a lo último una cita bíblica que no existe, y montones de cosas más, argumentos raros. Entonces uno tiene que tener como, mire, hermano, pase lo que pase, pase lo que pase, vamos, así ya lo dejamos claro y entramos en la oración y en la palabra. Suceda lo que tenga que suceder, todo está bajo el control estricto de Jehová Dios, de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Está bajo su control estricto. O sea, de que si algo va a suceder, Dios va a avisar a su iglesia. Es diferente si dijeran, bueno, que el que trajo esta palabra es John MacArthur, John Piper, el otro hermano, Paul Washer, que tienen un ministerio con un buen testimonio, con un buen testimonio de siervos de Dios, de que no se han desviado en algún momento. Entonces es diferente. Yo creo que Dios tiene sus siervos en el mundo, y si algo va a suceder, Dios le va a avisar a sus siervos y va a decir, miren, no se pongan esta vacuna, porque esta vacuna, bueno, es, no sé, lo que se va a anticipar a la marca de la bestia. Acuérdense que la marca de la bestia va a ser instituida en la gran tribulación. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera comprar o vender va a tener que querer esa marca, sea un chip, sea lo que sea, pero no ahora. Acuérdense que eso va a suceder en los tiempos de la tribulación, no ahora. Le damos la bienvenida a Alejandra, Paola también, amén, a la hermana Maya Tica. Y bueno, lo que dice la hermana Claudia es cierto, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Sí, las redes sociales son buenas para muchas cosas. En este caso es re bueno poder transmitir a través de las redes sociales, pero hay de todo, hay que filtrar, hermano. Es peligroso para los que tienen hijos menores, los que tienen nietos chiquitos. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos mensajes, y referente a la Iglesia de Jesucristo hay muchos mensajes. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para no correr el riesgo de ser engañados por todos estos pseudos profetas o pseudos apóstoles o pseudos evangelistas que están diciendo cosas que Dios no dijo. Claro, pero ¿quién es el Paracleto? ¿Quién es el ayudador? ¿A quién dejó Cristo? Al Espíritu Santo. Entonces, si vamos a andar escuchando montones de voces, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a dar paz, o te va a dejar intranquilidad.
Si dice, bueno, te deja intranquilidad, ¿no es cierto? Vos sabés de que hay algo que no está bien. Si a vos te trae paz, y bueno, realmente es un mensaje de parte de Dios. Porque Dios es muy claro en eso, y más con su iglesia. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Así que muy atentos, y no solamente niños, porque hoy nos han llegado montones de mensajes de hermanos que hace mucho tiempo que están en el camino también y que le han llegado, porque todo este tipo de mensajes. Yo digo, si algo te va a llegar por las redes, ¿qué mejor sería que un mensaje de salvación? Anunciar a Cristo. Entonces eso sí es bienvenido. Entonces si van a usar las redes para traer miedo, terror, entonces eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si usted tiene la seguridad donde está parado, usted está parado en la roca, entonces la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo, entonces usted tiene que estar afirmado en Él. No en todas las voces que andan, porque la palabra dice que saldrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Habrá en una esquina uno, en otra esquina dirá, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Montones diciendo, yo soy el Cristo. Y acuérdense que el Cristo ya vino, Cristo ahora está a la diestra del Padre. Amén. Y Él vendrá a buscar a la iglesia. No tenga temor, iglesia. Usted es la iglesia de Cristo, usted se va a ir con Cristo. Bienvenidos a la familia Fernández, Amén. Pancho, Vero, Dios los bendiga grandemente. Toda la familia ahí viendo, bueno, Señor los bendiga. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén, así pasamos a la palabra. Así que y estamos en la presencia del Señor, que el Señor nos hable en Amén. Este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Rogamos al Espíritu Santo que nos guíe en este momento a hacer una oración de acorde a lo que Él ha puesto en nuestro corazón, no a lo que nosotros pensamos o queremos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, buscando tu perdón primeramente, Señor. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón por toda falta, por todo pecado que hayamos cometido, y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, en este momento. Señor, y pedimos tu perdón y apelamos a tu misericordia, Señor, para ser perdonados a través de la obra de la cruz y de la sangre del Cordero derramada en el Calvario. Allí, Señor, donde ese nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo nos ha llevado a la presencia, nos ha redimido y nos ha devuelto, Señor, la vida, Señor, porque estábamos perdidos en delitos y pecados, pero gracias a esa obra de la cruz, ahora, Señor, somos libres, somos salvos, Señor, y realmente podemos entrar a tu presencia a través de la sangre de tu Hijo amado derramado en el Calvario. Señor, consagramos este tiempo a ti, la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, que podamos ser mensajeros, Señor, de bendición, mensajeros de paz, Señor. Sabemos, Padre, que en tu mensaje, Señor, hay paz, hay exhortación, pero la exhortación también trae paz a nuestra alma. Señor, por eso te rogamos, Dios mío, en este momento, Señor, de que tú nos ayudes a llevar un mensaje verdadero, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, Padre, rechazamos todo mensaje, Dios mío, fuera de tu palabra, en contra de tu palabra. Señor, rechazamos toda obra del diablo y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu del anticristo, Padre, lo reprendemos ahora. Si lo echamos fuera Señor, sabemos de que es necesario que la iglesia sea levantada, sea arrebatada para que el anticristo se manifieste. Señor, no va a suceder eso hasta que tu iglesia sea levantada. Y tu iglesia somos nosotros. Por eso que estamos confiados en ti. Señor, aunque vengan malas noticias, nosotros estamos confiados en ti. Señor, aunque haya juicio, Señor, sobre este mundo, nosotros confiamos en ti y en tus promesas. Por eso, Señor, consagramos este tiempo a ti en el precioso nombre de Jesús. Señor, oramos por aquellos que nos están viendo ahora y aquellos que nos van a ver en diferido, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Saludamos allí
a los hermanos, Aida Medina, Amén. Susi Bellini, que también estuvimos con ella hoy visitándola allí. Sí. Así que bueno, saludamos a todos los hermanos. Liliana también la saludamos, ¿no? Liliana de Rosa, te dejé un mensaje en el Messenger. Bueno, sí, a todos los hermanos, en la hermana Aida Medina. Amén. Gracias y bendiciones, hermana. Si usted quiere ir buscando ya, para ir adelantándonos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a hablar hoy de ese capítulo, vamos a hablar de un rey. Y bueno, estábamos pensando con mi esposo que en algún momento vamos a dar algún estudio sobre la venida del Señor, digamos, y la tribulación, el milenio. Los últimos tiempos. Los últimos tiempos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no sabe todo eso, y andan cómo va a muchas ser. voces dando vueltas. Y bueno, eso es nosotros en el seminario lo damos en el Instituto Bíblico, específicamente bien con detalles, no lo que no sabemos, porque hay cosas que no las sabemos y no han sido reveladas, pero sí lo que está en la palabra se lo vamos a exponer y se lo vamos a enseñar para que usted tenga idea cómo manejarse, qué es lo que usted tiene que esperar, cómo tiene que estar la iglesia, qué es lo que va a suceder luego del arrebatamiento, en lo que es la tribulación, la presentación que se pone, ni bien la iglesia sea arrebatada, entra en acción el anticristo, claro, ¿no? con todo ese caos. Claro, en esos 7 años, claro, ¿no? Los primeros 7 años, esos 7 años se van a dividir en 2. 3 años y medio va a haber un periodo de paz con ese líder, entre comillas. Ese líder aparece en el caos del arrebatamiento de la iglesia. Porque va a haber un caos mundial. Va a haber un caos mundial. Mucha gente desaparece, entonces va a haber un caos mundial. Claro, entonces, y no van a saber qué es. Le van a echar la culpa a montones de cosas, ¿no? Que vinieron los extraterrestres, que lo tenemos que preparar para luchar, que van a venir de nuevo. Sí. Y montones de cosas, ¿no es cierto? Y va a haber un caos tremendo. Y necesitan que un líder religioso y político, entre comillas, ¿no? traiga paz, y ese líder va a traer una aparente paz. Amén. Pero nosotros ya no vamos a estar. Sí, y es importante que usted sepa todo eso, también para ver todos estos videos que se suben, entonces usted puede verlos los videos, claro que sí, analícelos. A través de la escritura. A través de las escrituras, ¿no? No está mal mirar los videos, porque a veces mandan videos, no sabemos de qué se trata, hay que escucharlos. Tomamos tiempo a veces para escuchar, algunos son largos, pero es bueno escuchar los videos y sacar nuestras propias conclusiones a la luz siempre de las escrituras, nunca a lo que yo pueda pensar o lo que a mí me gusta, sino a lo que dice la palabra. Amén. Bendiciones, hermano Juan Carlos Figueredo, el esposo de mi hermana Alejandra. Bienvenido, pastor, le damos la bienvenida. Así que bueno, hermano, si usted ya fue buscando en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, hoy vamos a hablar de un rey. A mí me encantan los libros de los reyes. Siempre me va a escuchar a mí hablando mucho de los reyes, el tiempo de los reyes, todos los reyes, los que hicieron lo recto delante de Dios y los que hicieron lo malo delante de Dios. Bueno, vamos a hablar justamente hoy del rey Josías. Yo ponía ahí como título así, cómo debemos caminar con Dios, ¿no? De qué forma debemos hacer, ¿no? Acá en Segunda de Crónicas, capítulo Amén. 34. Yo voy a leer este texto y después vamos a analizar un poquito y mi esposo me va a ayudar también, va a aportar también cosas sobre este rey Josías. Así que saludamos a la hermana Silvia, Amén, de la iglesia Amén. de Guido, allí, la iglesia de las Naciones. De la bienvenida Silvia, Dios te bendiga, a vos y a toda tu familia. Saludo a tu familia. Cariños a tu mamá y a tu familia. Así que bueno, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Reinado de Josías. Dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. O sea que al final de su vida tenía casi 40 años cuando él murió. Murió joven este hombre. Este Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol,
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Joab y Abías, levitas de los hijos de Merari, y Zacari y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumento de música. Pasamos al verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Pasamos al verso 21 para no leer todo. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ahora pasamos al verso 24 del capítulo 34. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Verso 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tienda de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Esto es una síntesis, no les leo todo el libro del 34 porque es largo, usted lo puede leer, lo puede analizar. Vamos a analizar un poquito. Estábamos hablando del rey Josías. Este es un hombre descendiente de Amón. Amón fue su padre y Manasés fue su abuelo. Siendo Josías un hombre recto, una persona correcta, no tuvo, digamos, su descendencia no fue tan correcta, siendo que su padre Amón y su abuelo Manasés no hicieron lo recto, como Josías. Y también podemos ver que los hijos de Josías tampoco hicieron lo recto. Usted fíjese, ¿no? Cómo venía la bendición, se corta, y hay una parte de la familia que no hizo tampoco lo recto. Entonces, podemos ver que Josías reinó 31 años en Jerusalén. Fue el último rey
que tuvo Israel, digamos, ¿no es cierto? Dice que vamos a ir al verso 1 del capítulo 34, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Usted fíjese, este mensaje es para todos nosotros, pero especialmente para los niños, para los adolescentes y los jóvenes. Así que si usted tiene un joven por ahí, un adolescente ahí cerca, está escuchando esta palabra, métalo ahí para que escuche esta palabra, porque Dios usa a los niños, Dios usa a los adolescentes y Dios usa a los jóvenes. Amén. Saludamos a la pastora Elizabeth Mellado. Amén. Dios te bendiga, Elizabeth. Bendiciones para vos. Y a Adriana, Adriana Díaz también. Díaz bendiciones también. Adriana. Bueno, como dice el verso 1, dice, 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando habla de que anduvo en los caminos de David su padre, no habla de su padre biológico, sino sus antecesores, en la descendencia, ¿no? Ahí querías compartir algo vos. Sí, no, habla, o sea, él venía, ¿no es cierto? Su padre era Amón, ¿no es cierto? Como dice ahí. Y bueno, él venía, ¿no es cierto? Había 30 reinados antes de Josías, ¿no es cierto? Y habla en Primera de Reyes, me dice, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 13, donde habla, para que ustedes vean cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, como también se cumplió de que los hijos de Josías iban a hacer lo malo, porque Dios le dice que iba a traer juicio sobre Israel, pero no sobre el reinado de Josías, sino que lo iba a guardar. Sí. Y en Primera Reyes 13, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, el rey en ese momento, que era uno de los antepasados de él, junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de hombre, ¿no? Y se cumple todo lo que dice en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, ¿no? De que él anduvo por todos lados quemando en los huesos de los sacerdotes que quemaban incienso y que hacían sacrificio a otros dioses, ¿no? Y cómo increíble que en ese tiempo del reino del norte y el reino del sur, Josías tuvo la voluntad de andar en los dos reinos y establecer la voluntad de Dios, ¿no? Él derribó altares, no solo uno, en los dos reinos. Amén. En los dos reinos. Amén. Él pudo hacer y establecer de nuevo el servicio a Dios santo, el servicio de sacrificios y holocaustos a Jehová, y establecer otra vez lo que estaba destruido. Amén. Amén. Le damos la bienvenida al hermano Isaí Alfonsín Pérez. Amén. Dios lo bendiga, hermano, bienvenido. Y como decía mi esposo, Josías fue un reformador, como Ezequías, como el rey Ezequías, fue un reformador, como Esdras, como Nehemías, fueron reformadores, reformaron naciones, reinos, no solamente restauraron los altares, sino que reformaron las naciones. Podríamos decir que Josías también entra dentro de la genealogía de Jesús. Amén. Si seguimos para adelante vamos a ver que llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Es genealogía porque viene de la genealogía de David, ¿no? Y así al Señor Jesucristo, ¿no? Él dice en el verso 1 y 2 que él obedeció e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un punto muy importante, la obediencia. La obediencia. El hombre de Dios, el joven de Dios, tiene que ser obediente. Usted fíjese que ya de niño Dios lo llamó. Él de niño, de temprano, comenzó a buscar a Dios. Y a pesar de que él no había tenido un buen padre y un buen abuelo, porque habían hecho abominaciones, habían sido idólatras, habían cometido usura. Sin embargo, él se crió en un ambiente así, ya de chiquitito su padre murió, ¿Lo mataron papá, los criados? Sí, lo mataron los propios sirvientes. Increíble. Si usted lee la historia es apasionante, es como una película. Algo terrible habrá hecho, porque tremendo. Para que te maten tus propios criados. Pero hacía usura, tenía esclavos.
O sea, entonces este niño, Josías, ya de chiquitito lo pusieron en el trono. Él dice que de chiquito ya buscaba a Dios. Increíble. ¿Cuántos niños de 8 años que están ahí en los hogares, con sus papás, o que están escuchando esta predicación, puedan entender de que aún de niño pueden buscar a Dios? Es la cosa más maravillosa, que un niño ya a los 3 años, cuando ya hablan, cuando van al jardín, ya están buscando de Dios, ya se les puede enseñar la palabra, son instruidos en... Qué cosa más hermosa, ¿no? Poder recibir la enseñanza bíblica en los hogares, ¿no? De tan chiquitos, ¿no? Y así para adelante, hasta la adolescencia, la juventud y ser adulto, ¿verdad? Entonces dice... Verso 3 dice, a los 8 años de su reinado, o sea que si comenzó a los 8 años, 8 años más ya tenía 16. Acá Dios le va a hablar a los adolescentes, 16 años, un adolescente. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Usted fíjese, tremendo este joven, ¿no? Ya era rey él, ¿no? Dice... A los 12 años ya empezó a tomar decisiones políticas. Decisiones políticas, ¿no? Políticas y limpieza claro. De todo aquello, ¿no? Ya empezó a tomar a los 12 años. Qué increíble, tremendo, ¿no? increíble. Cuando Dios quiere usar a alguien, no se fija si es un erudito o si es alguien ya crecido, que tenga conciencia. 12 años. Un preadolescente, 12 tomó años, decisiones, ¿no?, del reino. Dice, comenzó a limpiar a Judá... y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Todo esto eran las abominaciones, ¿no es cierto?, que venían cometiendo su padre, su abuelo, ¿no?, que tenían la ley, sabían lo correcto, sin embargo hicieron todo lo contrario, cometieron prevaricación, cometieron abominación, esas cosas tremenda, que Dios no soportaba la idolatría, porque Dios, Jehová, era muy celoso. Y este hombre, Josías, era celoso de la ley de Dios. Fíjate lo que dice acá en el verso 4 del capítulo 34. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Seguramente que él con toda su gente fueron derribando, rompiendo todas las esculturas, las imágenes, las diosas de acera, y hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazaron también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, desmenuzaron y esparcieron el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Es lo que decía mi esposo, ¿no? Habla de los huesos de los sacerdotes. Se cumplió la profecía de 30 reinados antes. 30 reinados, no sé cuánto habrán vivido los más reyes, pero han sido muchos años, porque para que sean 30 reinados pasaron hasta que él llegó allí. Y fíjense lo tremendo, ¿no?, de que él fue el rey que unió los dos reinos, el del norte y el sur, y se atrevió a ir al reino del norte y destruir allí también las abominaciones, las estatuas y la idolatría. Tremendo, ¿no? Siendo un joven. O sea que, si lo podemos traer, ¿qué excusa hay, no? Nosotros decimos, no, pero yo soy muy joven. No. Él era, 12 años, 16, 18 años. Él ya estaba manejando un reino con una historia tan tremenda como es el reino de Israel. El reino que Dios había establecido sobre los hombres. Es tan tremendo, y él pudo manejar ese reino como lo manejó David, como lo manejó Salomón y como tantos otros reyes más. Por ejemplo, el profeta Jeremías, que aún de niño, ¿no?, Dios lo llamó, ¿no? El profeta llorón, que le decían a Jeremías, ¿no? Samuel. Porque dice que Jeremías no ganó a nadie en todo su ministerio. Sin embargo, él era un profeta del Señor, trajo profecía sobre la nación, ¿no? Fue un hombre tremendo de parte de Dios, ¿no? Dios puede usar a un niño, puede usar a un adolescente, a un joven. Dios puede usar a cualquier persona. Así que si tienes en tu congregación a niños, a adolescentes, a jóvenes, no los desmerezcas. Dale la oportunidad para que puedan desarrollarse. No los tengas en menos,
porque sean niños, porque sean adolescentes, porque van a hacer cosas de adolescentes. Sí, los adolescentes hacen cosas de adolescentes, se equivocan, cometen errores, pero ojo con un adolescente, con un joven, porque dale la oportunidad para que se pueda desarrollar, porque ahí tenés un ministerio, ellos son la generación, ellos son el futuro. Nuestros jóvenes que tenemos en la iglesia son el motor de la iglesia, los jóvenes, los niños, los adolescentes, ¿no? Y dice en el verso 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén, el reino del norte al reino del sur. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. O sea, él no se quedó en su territorio. Él se dedicó a primeramente restaurar su templo personal, como tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando primero? A restaurar nuestra vida. Restaurar nuestro templo personal, sacar la idolatría, derribar las imágenes. ¿Qué ídolos estamos teniendo? En este momento le estoy hablando a los jóvenes. Ojo joven, ojo adolescente, ¿qué ídolos tenés en este tiempo? ¿Qué música estás escuchando? ¿A quién tenés de ídolo? ¿A qué cantante? ¿A qué banda? ¿A quién estás siguiendo? Que son tan importantes más que Dios. Ojo con esto, porque Dios le va a dar la oportunidad a los jóvenes, pero también les está hablando, les está exhortando de que ojo con la idolatría, porque idolatría no es solamente tener una imagen y postrarnos delante de ella. Tener ídolos habla de personas de carne y hueso. ¿Estás idolatrando a tu pastor? ¿Estás idolatrando al líder de jóvenes? Ojo con todo esto, porque esto también es idolatría, Dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, recién ahí volvió a Jerusalén. Hasta ese momento él se dedicó a hacer pedazo todo lo que era idolatría. Él tomó los huesos de los sacerdotes que habían muerto, que eso era abominación porque idolatraban los huesos de los sacerdotes. Es espiritismo, indudablemente, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Inclinarse sobre imágenes y sobre los huesos de los muertos, de los patriarcas o lo que sea. Uno puede tenerlos ahí recordando, pero no adorarlo, ¿no es cierto? Bueno, este joven Josías, muy joven, con toda la sabiduría que Jehová le había dado, hizo todo eso. Dice, a los 18 años de su reinado, 18, tendría unos 20 y pico de años ya, era un muchacho de 20 y pico de años, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, primero tenemos que limpiar nuestra casa personal, nuestro corazón, nuestra vida, luego nuestro entorno, nuestra familia, la iglesia podría ser la ciudad o el barrio donde vivimos. Dice, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ahí ya se estaba preparando la edificación del templo. El templo había sido destruido y era necesario volver a reedificar. Entonces dice en el verso 10, dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Él juntó a todos los que iban a reedificar y a restaurar el templo. Dice, ahí tenía carpinteros, canteros, estaban todos los oficios, todas las profesiones. Él tenía ahí, ¿no?, gente preparada para el servicio, para poder comenzar la reconstrucción del templo. Por eso decía yo que era un reformador, él reformó. Dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, dice. Pasamos al verso 14, él ya tenía toda la gente para reedificar el templo. Entonces dice que en un momento, dice, encuentran dinero, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Encontraron dinero que se cree que eran de los impuestos, de los tributos, del dinero que le sacaban por usura a la gente, del rey Amón, que hacía usura. Bueno, cuando muere Amón, él encuentra
dinero y usa ese dinero para la edificación del templo. ¿De qué nos habla eso? Que ese dinero, él no se quedó con ese dinero. Él podía haberse quedado con ese dinero porque lo tenía guardado su padre. Sin embargo, usó esas ofrendas, esos impuestos, todo ese dinero que estaba ahí para construir el templo. Entonces eso nos habla a nosotros como iglesia, que las ofrendas que se piden o que se levantan en un templo son para el mantenimiento de la obra solamente, no son para el sacerdote, son para mantener, para edificar, para pagar, para construir la obra que Dios ha puesto ahí. Dice en el verso... Libro, aparte, claro, encuentra el libro de la ley. Y ahí una cosa que es profética. El libro de la ley, la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, como siempre pasaba también en la época de Esdra, que hasta el momento que estaba Esdra, el libro de la ley no se encontraba, y bueno, Esdra se encontró el libro de la ley, y Esdra, cuando lo abrió el libro de la ley, ¿qué ocurrió ahí en ese momento, en la época de Esdra y Nehemías? Ocurrió un avivamiento, porque las personas hacía muchísimo tiempo que no escuchaban leer de los manuscritos la palabra de Dios, y dice que cuando Esdra abre el libro de la ley se produce un avivamiento, se produce un avivamiento al escuchar después de tanto tiempo los mandamientos, los estatutos, que Jehová le había dado a Moisés para que los escribiera, ¿verdad? Bueno, en este momento ese libro estaba escondido. Dice que se encuentra el libro de la ley de Jehová, verso 14, estoy leyendo, dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de lo que hacen la obra. O sea, Josías hizo lo correcto. Con ese dinero lo usó para reconstruir el templo, y el libro que estaba escondido, que había desaparecido, aparecieron los mandamientos, los estatutos, que era la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? La palabra de Dios, la palabra de Dios, joven que me estás escuchando, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que buscar en la palabra de Dios respuestas para tu vida, joven, así como hizo el rey Josías. Tú que tienes la oportunidad en este tiempo de tener la palabra de Dios por escrito, en los hogares hay Biblias, puede haber una Biblia para cada uno. Tú tienes la oportunidad de poder leer esto. Aquí están todas las respuestas para el ser humano. Imagínate en esa época encontrar el libro de la ley que estaba escondido, vaya a saber la cantidad de años. Se cree que fue el libro de Deuteronomio. Amén. Del Pentateuco, claro, de los 5 primeros libros. Fue ese libro claro, que le leyeron a Josías. Por claro, eso que él entra en ese. De ahí se recopila, ¿no? Y se hace el libro de ahí se cree que fue el Deuteronomio, hemos leído, hemos visto comentarios de los historiadores. Bueno, se cree que fue el libro de Deuteronomio, ¿no? O el Pentateuco, que son los primeros libros del Génesis para aquí. Por lo que él toma, y cuando él le entra esa congoja, ¿no? Entonces se cree que fue eso, porque ahí estaban escritas también las profecías que se iban a cumplir, ¿no es cierto?, de las bendiciones y de las maldiciones. Aquel que cumpliera las cosas, entonces él se dio cuenta de que aquel que no cumplió iba a recibir ese castigo, y aquel que cumplía iba realmente a ser bendecido por Jehová. Amén, amén. Entonces dice que cuando van a Josías y le dicen: mira, con el dinero que encontramos, bueno, él pone los encargados, que eran personas íntegras, él tenía gente que eran íntegros, que eran fieles, que eran leales a su servicio, y comienza a administrar todo ese dinero, y dice que cuando en el verso 21 dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En el libro estaban todos, vio en Deuteronomio 28 cuando dice:
las bendiciones, si vos, Por los la dos obediencia caminos, y las maldiciones por la desobediencia. exacto, los dos caminos, la bendición, elige tú, le dice el Señor, ¿no? ¿Por qué camino quieres andar? Si vas por este camino, te va a ir bien. Si vas por este camino, te va a ir mal y va a haber maldiciones. Bueno, ahí el rey Josías dice, bueno, hemos encontrado la palabra de Dios por escrita, ¿no? Y de ahí venía el juicio de Dios, porque ahí estaba escrito lo que le iba a pasar a sus antecesores, pero lo que iba a pasar a los que no iban a escuchar la palabra de Dios a partir de ese momento, ¿no? Entonces dice que, pasamos al verso 24, dice. Entonces ahí dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, dice. Ahí empiezan a leer, ¿no es cierto?, el libro. Dice, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Las maldiciones que estaban escritas, él comienza a relatar, elige tú, esto. El rey Amón, el rey Manasés, no habían hecho lo correcto. Bueno, estaban muertos, que iban a ser juzgados por sus obras. ¿Qué habían hecho? Que no habían obedecido a Jehová. Claro, Josías le encarga a este varón, entonces el varón le pregunta y Jehová le responde, ¿no? Amén. Le responde lo que había leído en el libro Claro. de Deuteronomio, lo que iba a alcanzar, ¿no es cierto?, al pueblo de aquí en más, pero también Dios le aclara algo sobre su reinado, ¿no? Amén. Ahí Amén. más Dice, adelante. verso 26, dice, más al rey de Judá que es enviado a consultar a Jehová, así le diré, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Ahí le dice a Josías, por cuanto él se humilló, él hizo lo recto delante de Dios, dice, buscó el rostro de Dios, se conmovió, oraba por todo el resto, porque él lo que quería era que la nación, que no le llegaran las maldiciones. Él todo ese tiempo trató de sacar el pecado, la prevaricación, ¿no?, para que todas estas maldiciones no cayeran sobre esa nación. Sin embargo, muchas de estas maldiciones sí cayeron sobre un montón de gente y no todas las personas las aceptaron, pero sí muchos se volvieron a Jehová, se arrepintieron y recibieron los beneficios de las bendiciones, ¿no? Dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y esta palabra nos habla a nosotros como iglesia. En este tiempo que tenemos que buscar de Dios, humillarnos delante de su presencia, sacar tanta arrogancia que tenemos, tanto orgullo, tanta soberbia, tanta vanidad, tanta jactancia que tenemos a veces los siervos de Dios, buscar de Dios, entender de que somos siervos inútiles, que estamos para servir y no ser servido, y volvernos a Dios de todo corazón. ¿Por qué? No solamente por nosotros, sino por nuestra familia. Es lo que tienes que hacer tú, hermano y hermana, si tienes hijos, es instruirte en la palabra de Dios, buscar como nunca antes el rostro del Señor para que tus hijos vean lo que tú estás haciendo, porque a veces les enseñamos a nuestros hijos, este hombre Josías no tuvo buena infancia, no tuvo buen padre o un buen abuelo, sin embargo Dios a él no le iba a hacer cargo del pecado de sus antecesores. Dios a él le dijo que él iba a tener un final diferente. Tal vez tu vida, tu infancia no fue una buena vida. Tal vez vienes de padres que no eran cristianos. O te criaste en un hogar donde tu papá y tu mamá te enseñaban algo que ellos no lo hacían. Pero tú tienes la oportunidad, joven de Dios, de volverte a Dios, de buscar a Dios, de guardar sus mandamientos, de obedecerle al Señor. Porque si tú le obedeces a Dios, Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y aquí vemos, ¿no?, de que es algo personal esto, porque tendríamos que ver
un paralelismo, ¿no es cierto?, entre el padre de Josías y los nietos del padre, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Los hijos de Josías y el padre de Josías. Amén. O sea, el padre de Josías hizo lo malo. Josías hizo lo bueno y los hijos hicieron lo malo. O sea que esto es algo personal con Dios, Claro, no es exacto. de que es una herencia, Claro. de que si tu padre fue bueno, entonces yo tengo que ser bueno. No, porque de muchos padres buenos hay hijos que salen Amén. rebeldes y salen Jesús. malos, ¿no? Y aquí nos deja esta enseñanza, que aún de si tu padre fue un mal padre, no quiere decir de que eso sea un pretexto para ser tú una mala persona. O sea, porque eso va de acorde a tu entrega a Dios. Y Josías fue elegido por Dios, pero él podía haber dicho que no, porque él podía haber elegido hacer lo malo. Porque yo creo que al padre de Josías también Dios le debe haber hablado, ¿no? Y le habló, pero él no quiso hacer lo bueno y se desvió. Entonces esto es algo personal de Dios con uno. Uno tiene que instruir al hijo, y si el hijo escuchare y obedeciere y se volviera a Dios, va a ser bendecido grandemente por Dios. Pero aquel que no escucha, ¿no es cierto?, no va a poder acceder a las bendiciones. O sea que eso es algo personal, una decisión personal de cambiar Amén. o no cambiar. Amén. Les leo los últimos 3 versículos. Dice, verso 31 del capítulo 34 de Segunda de Crónica. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de su padre. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de su padre, todo el tiempo que él vivió. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo, hermano, tremendo avivamiento trajo este rey Josías, a pesar de que fue un hombre joven y murió joven, casi los 40 años, mire si él hubiera vivido más tiempo. Pero sin embargo, digamos, lo que él sembró, él trajo un avivamiento, él reformó, él reparó, él reconstruyó, restauró. Unió las dos reinos. Los dos reinos. Es como y sur. Si tú fueras una persona importante aquí en Argentina y pudieras unir, no sé, ¿con quién tenemos problemas los argentinos? Bueno, con Inglaterra por las Malvinas, ¿no? Si vos pudieras unir y restaurar la relación que tenemos con los ingleses o con los chilenos, porque en algún tiempo tuvimos conflicto, aunque son nuestros hermanos y los amamos. Y también a lo puede todos, llevar ¿no? a la familia, ¿no? Claro, la también. familia puede estar dividida. Dos reinos, ¿no es cierto? Aquellos que creen en Cristo y aquellos que no. Amén. Bueno, y aquellos que practican lo malo y los que practican lo bueno. O sea, el Josías pudo reunir a los dos reinos y a los dos los ayudó a salir de la idolatría. O sea que uno puede también ser como Josías y también mediar en la familia y poder unir a la familia que está dividida, ¿no es cierto?, en distintos pensamientos. También a nivel iglesia, ¿no? De poder ser personas obedientes, ser un hijo obediente, y también eso trasladarlo al lugar donde nos congregamos, ¿no? No hay algo tan hermoso como una persona que sirve a Dios y puede ser obediente a Dios, a sus mandamientos, fiel a Dios y leal, hermano, Más importante es ser leal que fiel, porque hay mucha gente que es fiel, pero no tanto leal en estos tiempos, Y nosotros como siervos también uno necesita contar con gente que sea fiel y leal, porque nosotros tenemos que derramar la confianza, ¿no? Poder tener, ¿no es cierto?, alrededor nuestro gente que sea fiel, que ame a Dios, que guarde sus mandamientos, que pueda instruir a su propia familia, que todos puedan servir al Señor, ¿no? No, a veces no se da, ¿no? Que a veces en las familias viene a lo mejor el papá solo a la iglesia, o es creyente y la mamá no es creyente, o los hijos no son creyentes, pero Dios en este tiempo va a restaurar la familia, va a salvar, porque la promesa es para tu casa, cree en Dios y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra del Señor. Y vamos a hacer, ya no vamos a leer más de la palabra, pero no sé si vos tenés algo más No. que leer.
hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos hablado, ¿no? Dijimos que Josías, aún de niño, ya estaba al trono, ya era rey. O sea que un niño de 8 años tranquilamente, en este tiempo por ahí no ser un rey, pero sí ya tener un ministerio poderoso, un niño de 8 años. Un adolescente. A los 16 ya tomaba, a los 12 años ya tomaba decisiones a nivel nación. A nivel nación. Él tenía autoridad para hacer y deshacer. Él no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Esto habla de ser obediente. Él guardó los mandamientos. Él buscó a Dios desde niño. Dice, aunque su padre y su abuelo no habían sido buenos, sin embargo él perseveró. Él siguió haciendo lo correcto. ¿Qué hizo Josías? Derribó altares, lugares altos, imágenes fundidas, idolatría. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué te está hablando a ti, adolescente, que estás escuchando, a ti, joven? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué imágenes tenés? ¿A qué imágenes estás siguiendo? Esto habla de imágenes esculpidas, habla de tatuajes, ¿no? Si tienes un tatuaje de tu vieja vida, no importa, que no tengas un tatuaje en tu corazón, una marca en tu corazón, porque ese tatuaje externo no hay importancia si lo tenías, no hay ningún problema, Dios no te va a juzgar por eso, pero sí lo que hay, la imagen grabada que está en tu corazón, si hay un ídolo, algo que te has esculpido en tu corazón y no te lo puedes sacar de encima, estás idolatrando una banda, estás siguiendo una banda, sos un fan destacado de una banda cristiana. Bueno, sé un fan descatado de Cristo. Si vas a imitar a alguien, imita a Cristo. Dice, no solamente que Josías hizo todo esto en el templo, en su vida personal, en su familia, en su iglesia, podríamos decir, en sus hermanos de la fe, en su ciudad, en su nación, fue más allá, fue a otras naciones, sino que se movió a un nivel alto, ¿no? Con la autoridad que Dios le había dado, ¿no? Dice, encontró dinero guardado y no cometió usura. Usó ese dinero para reconstruir el templo. Se lo podía haber guardado porque era una herencia de su padre o de su abuelo. Sin embargo, él no usó ese oro, no usó ese dinero, sino que él lo usó para reconstruir el templo. Que Dios nos pueda dar sabiduría a los siervos de Dios para poder ser buenos mayordomos en este tiempo, en donde estamos siendo vistos por todo el mundo, por toda la sociedad, a ver qué hacemos y qué no hacemos. Ojo con nuestros testimonios en este tiempo, hermano. El mundo nos ha puesto sus ojos sobre nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás administrando? ¿Qué estás haciendo con las cosas que el Señor da? ¿Estás haciendo usura y te estás llenando el bolsillo o estás dando a los pobres? ¿O estás administrando y reconstruyendo? ¿O ayudando al huérfano, a la viuda? Dice, encontró el libro de la ley, encontró la palabra de Dios escrita. Instauró nuevamente la Pascua. Eso también, que no hacía rato que no se instauraba la Pascua. Los jueces. Claro, habían pasado ya olvidado, sí. 30 reinados y él instaló de vuelta la celebración de la Pascua en Israel. Amén. Bueno, y no se había hecho. En el libro de la ley estaban las consecuencias de la desobediencia. Él las leyó y dijo que todo aquel que no obedeció a Dios, esto le iba a acontecer, pero también de que si había arrepentimiento, si se humillaban, si se volvían a Dios, todo esto no les iba a acontecer, ¿no? Y hizo volver de los malos caminos a muchas personas, restauró los reinos, restauró los altares, y la verdad que fue tremendo, digamos, la obra maravillosa que hizo este joven, ¿no es cierto? Claro, dice que no, después si lo quieren buscar en Segunda de Reyes, dice que capítulo 23, verso 25, dice, no hubo otro rey antes de él. Amén. Que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Amén. ¿No es cierto? Amén. Los reyes que quedaron después de él fue el último rey que hizo la voluntad de Dios. El último rey en hacer lo bueno fue el rey Josías. Después todos los demás hicieron lo malo, sus hijos y los descendientes de aquí, hasta el último rey de Israel,
hicieron lo malo Amén. delante de Dios. Amén. Dice que no hubo otro que se convirtiera de la forma que se convirtió, y siendo niño. Porque él conoció a Dios siendo niño, ¿no? Y que puede haber tenido tanta convicción de saber de que estaban haciendo lo malo. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo para un niño. Y bueno, él realmente, vos decías que había ido a Egipto, Josías. Claro, sí, él entró en guerra con Egipto. Luego, ¿no? Claro, para defender, dice, la muerte de Josías, ¿no? Léelo un Porque poquito, dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, esto está hablando en segunda de Reyes 23, 28. ¿No está todo escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá? Sí, está escrito. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, dice, al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que lo vio, lo mató en Meguido. Dice, allí murió el rey Josías. Porque el rey Josías salió a defender algo que por ahí Dios no lo había mandado. Pero todo está dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Porque el rey de Egipto después también se expide y dice, ¿no? Que no era que él venía en contra del rey Josías, Amén. sino estaba en contra del rey de Asiria. Pero todo eso entra en lo que es la voluntad de Dios. Era el tiempo donde él tendría que partir y Dios usó a un rey de afuera, ¿no es cierto? El rey de Egipto, para terminar con la vida de Josías. Pero mientras él reinó, dice que el pueblo no adoró a otro Dios que no sea Jehová. Amén. Mientras duró el reinado de Josías, se hizo la voluntad de Dios y solamente se adoró a Dios. Eso es tremendo, ¿no? 31 años de reinado, adorando a Dios. Realmente eso debe haber sido muy alentador para Dios, pero Dios, como conoce los tiempos, sabía de que los demás que iban a venir iban a fallar. Igual, ¿no es cierto?, sucede en estos tiempos, que hay tiempos donde nosotros adoramos a Dios, bendecimos a Dios, pero también hay tiempos donde dejamos de hacerlo. No quiere decir de que nos vamos a ir y a descarriar totalmente, porque Dios da oportunidades. Amén. No dejes que eso suceda. Adora a Dios Amén. Como adoraba el rey Y Josías. siempre con identidad de Dios, ¿no? No, digamos, estar con Dios y estar con el mundo, hermano, o ser un tibio, porque a veces hay creyentes que están en la iglesia, se congregan, sirven a Dios y son muy buenos obreros, tal vez han sido aprobados para ser obreros, calificados para ser obreros, pero todavía no están del todo convertidos. Dentro de nuestra congregación hay gente que está sirviendo a Dios, pero no está aprobado por Dios, porque no está haciendo las cosas bien. Tiempo, hermano, este es un tiempo especial donde como iglesia nosotros tenemos que reflexionar primeramente para adentro, primeramente mirarnos como a través de un espejo y ver en cada uno de nosotros, porque es fácil decirle al otro lo que tiene que hacer, pero primero yo me tengo que mirar a mí mismo, o yo decirle a mi esposo, vos tenés que cambiar tal cosa, pero yo tengo que cambiar cosas, y eso es lo que hacemos a veces los matrimonios, ¿no? Decirle al otro, vos tenés que cambiar tal y tal cosa, y tratar de cambiarlo yo a él, y yo no lo voy a poder cambiar a él, y él no me va a poder cambiar a mí. Yo tengo que cambiar yo mi parte y él tiene que cambiar su parte. Así es como el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Y sacar todo lo que es idolatría. Mira, hermano, Jehová, Dios, es muy celoso. Él es muy celoso con sus hijos. Él nos quiere para Él. Y es como tiene que ser. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Y muchas veces, a veces cuesta más en los jóvenes a veces sacarle la idolatría, porque el adolescente y el joven a veces tiene esa tendencia, ¿no es cierto?, de idolatrar a algún músico, idolatrar una banda, o idolatrar, qué sé yo, un dibujito animado. Puedes mirar un dibujo animado, puedes mirar una película, pero ojo con que ese personaje o esa persona esté en primer lugar antes que Dios. Si Dios está en primer lugar, está todo bien. Pero si Dios no está en primer lugar, Dios es muy celoso. Entonces, si Dios está llamando en este tiempo a un niño, puede usar un niño como lo usó Josías
Claro que puede usar a tus hijos, a tus nietos, a tus jóvenes, los puede usar, y nosotros los grandes no tenemos que desmerecer a los niños, porque a veces en las congregaciones nosotros discriminamos a los niños o los adolescentes, porque hacen cosas de adolescentes y de niños. Darles el lugar que a ellos les corresponde, tener paciencia con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, como tuvieron paciencia con nosotros, o usted y yo no fuimos adolescentes alguna vez, y las macanas que nos mandamos, si nos habremos mandado macana, ¿no? O me pasó a mí sola, ¿no? Sin embargo, nosotros no teníamos a Cristo en ese momento cuando éramos adolescentes, Nosotros lo conocimos al Señor ya de grande, después de que nos casamos, pero qué bueno es tener la oportunidad de criarse en un hogar cristiano. Nuestros hijos se criaron en un hogar cristiano todos, y es diferente la vida de ellos, claro, pero hay gente que por ahí llegó a los pies de Cristo después de haber pasado un montón de cosas, ¿no? Y de estar en segunda, tercera familia, y por ahí le va a llevar un tiempo restaurar todo eso. Pero así como hizo Josías, Dios puede restaurar tu vida, tu templo personal, tu familia, tu ministerio, porque Dios quiere restaurar los dones y los talentos que ya te ha dado. Y Dios está buscando personas obedientes, personas que sean obedientes, personas que sean fieles, que sean leales, que Dios pueda contar con esas personas. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Dios está buscando un remanente fiel, un remanente leal, que pueda poner las manos en el arado y no mirar para atrás, como hizo la mujer de Lot, que miró atrás, porque ella tenía puesto su corazón en todas sus posesiones materiales. Dios está buscando en este tiempo personas que pongan sus ojos sobre el autor y consumador de la fe, que pongan sus manos en el arado y que miren para adelante, y que no se detengan, porque la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y más en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos obreros para la mies, hermano. Amén. Amén, así tiene que ser. Gloria a Dios. Así que bueno, ya llegando al final de este día, un día más con el maná diario, bueno, esperemos, entre mi esposa y yo, de que realmente esta palabra haya sido edificación y que podamos ver con los ojos de Dios a nuestros hijos, aquellos que son jóvenes, que a veces decimos, no va a cambiar más, mi hijo es inmaduro, y tantas cosas que a veces renegamos nosotros, nuestros hijos, ¿no? Y a veces tenemos que tener cuidado con las palabras que lanzamos sobre nuestros hijos, de no ligarlos y producirle alguna lastimadura, algo que a ellos los limite después en las cosas del Señor, porque a veces creemos de que ellos no saben, no están atentos, y a veces te sorprende cuando hablas con tus hijos de cuánto están atentos a las cosas del Señor. Aunque no parezca a veces, claro, ¿no? Parece que están distraídos, pero ellos saben todo. Claro, hay que darle la oportunidad, así como Dios se fijó en un pequeño, 8 años. Amén. 8 años. 8 años. A los 12 años ya empezó a hacer reformas políticas y espirituales. Tremendo, ¿no? Que a los 12 años ya empieza a hacer eso y que trajo semejante cambio a una nación que estaba perdida en el pecado y la idolatría. Sí, tremendo, las abominaciones, ¿no? Abominaciones. Imagínate, hermano, yo no te hablé de la moral, pero dentro de las abominaciones estaba la inmoralidades, los homosexuales, todo tipo de cosas, todo lo que te puedas imaginar, toda, digamos, de cosas de la carne, todo lo que te puedas imaginar, que no te vamos a dar detalles, pero claro, todo lo que tú te puedas imaginar, eso también pasaba en ese tiempo. Porque las prácticas de las sacerdotisas paganas, ¿no? Eran rituales sexuales con animales también. Y en los altares. Sí, en los altares con los sacerdotes, sí. ¿No es cierto? Porque eran ese tipo de rituales que ellos practicaban. O sea que la inmoralidad terrible, y eso era abominación para Dios, ¿no? Dios los podía haber exterminado con un chasquido de dedos, pero Dios siempre tiene. Y eso mismo, cuando hablamos de las abominaciones, de todos los pecados digamos, sexuales, eso mismo está a veces en el internet.
tengamos cuidado como padres. ¿Qué están viendo nuestros hijos pequeños, nuestros adolescentes? No seamos dictadores, pero controlemos eso. Fijémonos qué contactos tienen ellos en su WhatsApp, en su Face. Tengamos cuidado con las redes sociales. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Cuidemos Amén. la integridad moral de nuestros hijos, hermanos. Y más de los jóvenes también. Así que bueno, vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra, que el Señor pueda penetrar esos corazones y hacer la obra a través del Espíritu Santo para que cada uno podamos sentirnos identificados en distintas áreas que podamos tener. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo he dado tu palabra junto a mi esposo, Señor. Hemos compartido, Señor, la obra maravillosa, Señor, de este rey. Señor, es un rey que ya de niño, Señor, tú lo llamaste, lo pusiste en el trono, Señor. Siendo adolescente, Señor, él ya tomaba decisiones de reino, decisiones a nivel naciones. Padre, y es increíble, Señor, que este joven, Señor Josías, pudo, Señor, derribar, Señor, limpiar, Señor, sacar las abominaciones, Señor, del pecado, de las prevaricaciones de la nación de Israel, Señor, y fue, Señor, el último rey bueno, Señor, que hubo, Padre. Señor, a pesar de que él venía, Señor, de un padre y un abuelo, Señor, que no habían hecho lo correcto, que habían pecado, que no se habían arrepentido. Sin embargo, él siguió, Señor, siéndote fiel a ti, Padre, y hizo lo correcto, hizo lo bueno delante de tu presencia, Señor. Y tú lo recompensaste, Señor. Y a pesar de que él, Señor, tal vez no tuvo una larga vida, sin embargo, él dejó, Señor, un legado tremendo, Señor. Así como tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Comienza a mirar nuestros corazones, comienza a examinar nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, para ver, Señor, si hay idolatría, si hay, Señor, tatuajes internos, Señor, marcas, heridas, huellas del pasado, Señor, heridas, laceraciones espirituales, Señor. Señor, tal vez no han tenido una buena familia, Señor. Tal vez, Señor, no se han criado en los caminos del Señor, Señor, pero hoy te están sirviendo. Señor, mira cada persona en particular, Señor. En el nombre de Jesús, comienza a restaurar, Señor. Comienza a sanar, Padre. Comienza a libertar, Señor. Comienza a limpiar, Señor, de todas estas cosas, Señor, la vida de mis hermanos, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre sus vidas, sobre sus templos personales. Trae sanidad en sus familias, en sus matrimonios, en la vida de sus hijos, sus nietos, en toda su generación, Padre. Señor, liberta, Padre, a los cautivos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, soltamos esta palabra, Señor, para que, Señor, si están haciendo lo correcto, Padre, todas las bendiciones los puedan alcanzar, Señor. Tus promesas, Señor, de bien y no de mal, Señor, los puedan alcanzar en este tiempo, Señor. La obediencia es lo que tú estás buscando, ser hijos obedientes, ser fieles, ser leales, Señor, leales y fieles no solamente a ti, sino leales y fieles a sus pastores, Señor, a sus líderes, Señor, Señor, a sus jefes, Señor, en los trabajos, Señor, en el lugar de que tú los pongas, Señor, que puedan dar un buen testimonio, un testimonio fiel, Padre, de la obra que tú estás haciendo con sus vidas, Padre. Nosotros los bendecimos, Señor. Señor, comienza a sanar, Señor. Espíritu Santo, toma control de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y a través de sus vidas, Señor, comienza a sanar, Señor, toda la generación que viene, Señor, la generación hasta la tercera y cuarta generación para adelante de su vida, Señor, ellos puedan ser instruidos en la palabra de Dios y puedan, Señor, llevar frutos y frutos, Señor, en abundancia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los bendecimos, Señor, desde este lugar, a través de esta palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y si hay alguna persona que está escuchando esta palabra y que reconoce que en su vida ha habido idolatría, ha habido pecado, ha hecho lo malo, ha hecho cosas que no podía decírselas a nadie, no importa. En esta hora yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús,
Yo reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo ante tu presencia, pero en esta hora me quiero arrepentir de esos pecados y te pido perdón, Señor, por todos ellos y por cada uno de ellos. Señor, perdóname y límpiame con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que me limpia y me lava de toda maldad. Y en esta hora yo te acepto, por fe lo hago, aunque yo no lo entienda, aunque no sepa todas las cosas, pero por fe yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bendice mi vida, sáname y bendice la vida de mi familia. Aleluya. Renuncio al diablo y a todos sus demonios y renuncio al mundo que me ha hundido en todas estas cosas, y a partir de este momento voy a servirte a ti. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor. Gracias, bueno, Dios Señor. los bendiga Gloria grandemente. Gloria a Dios. Saludamos a la hermana Leticia Álvarez, que se conectó. Amén. Último sí, ahí. Señor. Gloria También a Dios. estaba la hermana de allí que son de Ostende. Amén. Sí, la mamá de Miguelito. La mamá de Miguelito. Uh-huh. La saludamos sí. en amor de Cristo. Esperemos que estén todos bien. Quería pedir, antes que me olvide, porque se me olvida, un hermano pidió oración por su ojo, un hermano que está anotado para primer año de seminario, no recuerdo su nombre ahora, creo que él y su esposa están anotados para el seminario, y tiene un derrame en su ojo por la diabetes, así que ahora hacemos, si querés orar por él, porque nos pidió si podían orar alguno por más él. Que necesitaba oración en este tiempo, para que podamos orar por alguna petición de salud o de lo que sea, de alguien que necesita realmente un milagro de parte de Dios. Nosotros sabemos de que... Sí, los puedes dejar en la página del ministerio tu pedido de oración, y mañana estaremos orando. Amén, amén. Así que oramos por este hermano, por el derrame. Amén. Sí, Señor. Señor, te damos gracias en este tiempo. Señor, te queremos presentar delante de tu presencia, Señor, la vida de este hermano que tiene este problema en uno de sus ojos, Señor, de que tú puedas sacar todo derrame, Señor, todo problema de infección ahora en su vista, en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas, Señor, poner tu mano de sanidad sobre esta persona ahora, en el nombre de Jesús. En un milagro de Nazaret, a la Señor. Distancia, Padre, soltamos creemos, un milagro, Dios mío, todavía hermano, creemos, Señor, y seguiremos creyendo de que Señor. tú eres un Dios de milagros. Tú Gloria puedes a hacer Dios. milagros a la distancia, no hay límites, Señor, ni de tiempo ni de espacio. Señor, por eso oramos por este hermano y por Gloria cada Dios, uno de los hermanos Dios. que están en necesidad, Gracias, aquellos, Dios Señor. mío, que están tal vez fuera de este país, que están pasando esta situación también Señor. con esta pandemia. Si hay algún hermano, Señor, Fortalece, que está Señor. sufriendo Sana, esta enfermedad, tú Sánalo, puedas Señor, sanar, liberta, Padre. Señor, Sí, de este Señor, virus, Dios mío, en el nombre y de levantarlo Jesús. ahora de su Ahora, lecho, Dios Señor, Espíritu y ser Santo. sanado en el nombre Sí, de Jesús. Señor. Señor, sana Sí, Señor. a cada uno de mis hermanos, Señor, Gloria porque a hay Dios. poder, Santo, santo. hay poder en la cruz, hay Sí, poder en Señor. Jesucristo. Gracias, A través de sus llagas Sí, nosotros Señor. hemos sido sanados, Gracias, Padre. Por eso, Padre. en el nombre de En el Jesús, nombre de Señor, Jesús. creemos, Dios Sí, mío, Señor. que tú tienes poder para sanar toda enfermedad y para Gracias, romper Señor. toda cadena del Gloria diablo. a Dios, En este gloria a momento, Dios. Señor, se corta toda obra del diablo, toda maldición fue cortada Sí, en la Señor. cruz del Calvario, En el así que nombre de somos Jesús. libres. El enemigo no tiene poder Sí, Señor. ni autoridad sobre los hijos de Dios. Gracias, Padre, Señor. por eso, Señor, Oh, Padre. rogamos, Señor, de que tú Toca sus bendigas vidas, la Señor. audiencia, Señor, y que esté supliendo Gracias, toda necesidad espiritual y Gracias, material y física. Sí, Señor, Señor. en este momento Gracias, te lo Señor. pedimos todo en el En precioso el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Mañana a las 6. Mañana a las 6 de la 18 tarde. horas, a las 16 horas, está Sí, trayendo el mensaje sí. el pastor Juan Carlos Mesia, que también es de la iglesia Agua de Vida de las Naciones Guido. Y después a las 18 horas estaremos nosotros Amén. transmitiendo como todos los domingos en directo, trayendo el mensaje Gloria a central Dios. del día domingo. Así que los esperamos, no se Amén. olviden de conectarse a las 16 horas también para acompañar a nuestro querido hermano Juan Carlos Mesia
y a las 18 con nosotros. Así que Amén. Dios los bendiga, tengan una buena noche, que puedan descansar allí y Amén, estar junto a Señor. su familia Gloria en este a Dios. tiempo. Gracias. Bendiciones, hermanos, a Amén. todos. Dios los bendiga.